Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre libertad y responsabilidad. Son dos términos pues esenciales para entender los tiempos modernos. Ya, por ejemplo, el lema de la Revolución Francesa de 1789 hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. El término que más ha sobrevivido, que más prestigio ha tenido, ha sido precisamente el de la libertad. Y es que, en efecto, el ideal de la libertad es sin duda uno de los valores más universalmente reconocidos y además también un principio natural al que todos tenemos derecho. A partir de esta libertad se manifiesta de una manera clara y expresa nuestra propia individualidad, nuestro ser más íntimo y nuestro personal modo de ser. Pero la libertad, el ejercicio de la misma, también supone unas responsabilidades, el cumplimiento de las leyes, el respeto a los demás, etcétera. Y claro, también es verdad que somos seres sociales y seres biológicos, y eso tiene consecuencias también para la libertad y para la responsabilidad. Podemos decir también que hay dos formas de libertad que pueden entenderse como libertad de y libertad para. En la libertad de podemos incluir un sentido negativo, como la posibilidad de separarse de algo o de quitarse un peso o un yugo, y también impedir cualquier atadura que haga que no tengamos esa libertad de movimientos, esa capacidad de elegir, etcétera. En cambio, desde la consideración de la libertad para, pues podemos entender que se entiende la libertad como una posibilidad de autodeterminación, de autodominio, de autocreación para realizar objetivos, para alcanzar metas, cumplir fines, etcétera. En definitiva, podemos decir que también tanto la libertad de como la libertad para confluyen en lo que se denomina libertades civiles y son la base también del denominado liberalismo político. Si hubiera que hacer un repaso rápido, breve, por la historia del concepto de libertad, podemos decir que en Grecia, por ejemplo, la libertad pues, es un concepto de entidad básicamente jurídico-política. Quien era libre pues no era esclavo, por lo cual las personas libres tenían una serie de derechos y deberes. Desde el punto de vista de la historia personal, en la Grecia antigua se creía en el destino, ya fuese derivado del capricho de los dioses, tal como se presenta, por ejemplo, en las vicisitudes que padece Ulises en el accidentado regreso a Ítaca, o ya fuese, diríamos, cósmico ese destino, como es el caso de Edipo. Los seres humanos, para los griegos antiguos, son más que agentes, son protagonistas de sus acciones hasta cierto punto, pero sobre todo son víctimas de la diosa Fortuna. Con Sócrates, por ejemplo, ya se amortigua o se disminuye la diferencia entre libre y esclavo, se apunta también a una idea de libertad como una realidad ética universal y además también considera que el buen ciudadano, tanto Sócrates como Platón lo tienen claro, debe plegarse a los dictados de la comunidad, aunque estos fuesen realmente injustos, tal como se aprecia, por ejemplo, en el diálogo Critón o el deber del ciudadano del propio Platón. En cambio, en los primeros tiempos del cristianismo, esta tendencia de entender la libertad como una conciencia interior, diríamos que también fue superada de alguna manera con la idea de la voluntad, una voluntad del ser humano como causa única de sus propias acciones. En este sentido, pues es un cambio el que sucede y también en el cristianismo hay un modo de afirmar las vidas en la reivindicación de la irracionalidad de la fe como expresión de la autonomía de la libre voluntad. Durante la Edad Media, pues acabó confundiéndose generalmente la definición de libertad con la de libre albedrío, que estaba basado en la voluntad guiada por la razón iluminada por Dios. Ya en el Renacimiento y durante la Edad Moderna, pues surgen una serie de circunstancias que reformulan la idea de libertad e incluso también el cuestionamiento de la propia existencia. Por ejemplo, está la exaltación de la libertad intelectual, de interpretación de la Biblia, la crítica también al esencialismo metafísico, que significará el cuestionamiento, la discusión del edificio teocéntrico y del dualismo antropológico. También, por supuesto, la nueva forma de entender el ser humano por parte de pensadores como Giordano Bruno, que consideran que el ser humano es una parte más de la naturaleza. Pero sobre todo esto se observa quizás con más claridad todavía en filósofos como Hobbes y por ejemplo también en David Hume,
que promueven pues una diferenciación de las relaciones entre humanos y animales, y también proponen un giro copernicano que cuente al ser humano como pues un creador de actos morales, situando pues la ética en las pasiones, en el emotivismo moral, por ejemplo, de Hume, el sentimiento de simpatía, también, por ejemplo, no solamente con Hume, sino también con Adam Smith y otros. Aparte también, en el Renacimiento y en la Edad Moderna surge una nueva ciencia con un marco conceptual desde el cual se pueden entender las relaciones entre lo humano y el resto de la naturaleza. Kant también reconoce desde una perspectiva ilustrada el carácter regulativo, ético de la idea de libertad, pero no su carácter de hecho, su carácter fáctico. Y también hay que considerar que en el desarrollo filosófico de la época hay que decir que el mecanicismo cartesiano culminó, por ejemplo, en el hombre máquina de Holbach, ya en el siglo XVIII, en el pensamiento enciclopedista francés, ilustrado francés más bien, y con Hume parece quedar el ámbito o el campo de la libertad centrado en el análisis de la capacidad de acción como no coacción. En ese sentido, pues hay una transformación del concepto de libertad bastante grande. Ya pues en el siglo XIX, por ejemplo, hay un tratado famoso de John Stuart Mill sobre la libertad, en la que considera que la libertad es la posibilidad de elegir desde una perspectiva política. De hecho, el propio Mill fue un gran defensor de los derechos de la mujer. Y luego también está la figura de Hegel, este gran filósofo, que analiza la conciencia alienada. Y luego, posteriormente, está el marxismo, que retoma la antigua concepción griega de la libertad, pero en sentido político. Por otra parte, también, si nos ceñimos al siglo XX, pues se ha reconducido el debate respecto a la necesidad o libertad de los humanos a partir de desarrollos, por ejemplo, de la mecánica cuántica, partiendo del principio de indeterminación de Werner Heisenberg, y de la introducción del análisis de probabilidades, introduciendo también márgenes de error en la predicción científica, y de esta manera pues, se han venido abajo los ideales de causalidad absolutamente necesaria y de previsión infalible. Por eso también decía Einstein que Dios no juega a los dados, porque estaba, diríamos, dando a entender que no se comprendía desde una mecánica clásica o una física clásica cómo era posible la dualidad onda-partícula, la indeterminación de Heisenberg, etc. En definitiva, conocemos más ya en el siglo XX acerca de la naturaleza humana, y también después de las dos grandes guerras del siglo XX, pues ni siquiera la ciencia o la técnica, podríamos decir, se mostraban útiles para mejorar el mundo, pues el hombre convertía todos sus conocimientos en instrumentos de dominio y devastación. Estas circunstancias provocaron también una sensación de desasosiego y de desánimo. A partir de este contexto es entendible que surgieran distintos tipos de filosofía existencialista, como por ejemplo la de Jean-Paul Sartre, uno de sus máximos exponentes. También se puede citar el análisis fenomenológico de Edmund Husserl. Sartre distingue, por ejemplo, dos niveles de ser, el ser en sí y, en contraposición, el ser para sí. El ser en sí es el ser de las cosas, de la realidad no humana, y es lo que aparece a la conciencia, y por tanto no es más que un fenómeno, una manifestación que debe ser desvelada. En cambio, el ser para sí está referido a la persona en lo que tiene de ser humano y no de realidad cosificada. Por otra parte, también se puede decir que hay una responsabilidad exigible, y la idea de responsabilidad como consecuencia ética o moral de la libertad pues es muy antigua. Por ejemplo, esta idea de la responsabilidad exigible aparece ya en Platón, como declara en la República, y son palabras ahora del propio Platón, que dice: cada uno es la causa de su propia elección, de ello no debe imputarse a la divinidad. No puede ser más claro Platón al decir esto. Cada uno obra de acuerdo con su voluntad, con sus criterios, con su pensamiento, y por lo tanto no tiene que arrojar esa responsabilidad a los dioses. Por otra parte, esto mismo se desarrolló de otra manera con la idea del libre albedrío en el cristianismo, y también con la idea del juicio final de nuestros actos. Por otra parte, también es verdad que esta exigible responsabilidad como seres humanos nos obliga a romper con la vieja idea de que nuestra vida está escrita, como en parte consideraban los pensadores estoicos, y que pues no podemos hacer nada por cambiar nuestra existencia.
En este sentido, Epicuro y los epicúreos pues consideraban que sí, que hay que elegir continuamente lo que queremos hacer en la vida y por lo tanto podemos cambiar nuestro destino en función de lo que hagamos y en función de las decisiones que tomemos. Además, también hay que considerar pues, una ética de la responsabilidad, la nacida sobre todo a partir de la distinción de Max Weber entre ética de convicción y ética de responsabilidad. Según la primera, la ética de convicción, los principios morales son absolutos e incondicionales. En cambio, pues podemos decir que realmente para la segunda, para la ética de responsabilidad, podemos decir que según Weber los principios morales deben tener en cuenta los contextos y las consecuencias de su aplicación. En este sentido, este tipo de ética de responsabilidad está también representada por la ética emotivista de Hume, en su aspecto fundamentalmente utilitarista. Por otra parte, la responsabilidad supone también asumir el compromiso de desarrollar conductas saludables y respetuosas con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, intelecto y sensibilidad, y también con nuestro entorno social y familiar. Hay un texto muy claro, tomado del Ser y la Nada, de Sartre, que podemos titular El hombre condenado a ser libre. Lo voy a leer ya como parte final de este tutorial para que podamos entender mejor distintas ideas, distintos planteamientos acerca de la libertad, la responsabilidad, la elección, etc. Escribe en este fragmento del libro el propio Sartre: la consecuencia esencial de nuestras observaciones anteriores es que el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo, es responsable del mundo y de sí mismo en tanto su manera de ser. En tal sentido, la responsabilidad del para sí es agobiadora, pues es aquel por quien se hace que haya un mundo, y puesto que es también aquel que se hace ser, el para sí, cualquiera que fuere la situación en que se encuentre, debe pues asumirla enteramente con su coeficiente de adversidad propio. Así sea insostenible, debe asumirla con la orgullosa conciencia de ser autor de ella, pues los mayores inconvenientes o las peores amenazas que pueden tocar a mi persona solo tienen sentido en virtud de mi proyecto y aparecen sobre el fondo del comprometimiento que soy. Es pues insensato pensar en quejarse, pues nada extraño ha decidido lo que sentimos, vivimos o somos. Esa responsabilidad absoluta no es por lo demás aceptación, es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad. En definitiva, somos creadores de nuestra vida y por lo tanto podemos cometer errores, podemos tener también muchos aciertos, que es lo deseable, y podemos intentar ser felices al máximo de nuestras posibilidades. Pero el hombre no puede dejar de ser libre, porque al final toma sus decisiones siempre. Si no decide, también está tomando la decisión de no decidir. Por lo tanto, cualquier tipo de conducta está decidida por la voluntad de cada persona. Y en ese sentido, no puede buscar soluciones erróneas o falsas, por ejemplo, quejándose de la sociedad, de los demás, etcétera, sino que tiene que asumir sus propios actos, sus propias decisiones y reconocer que puede haber distintas adversidades en la vida, pero que tiene que buscar soluciones a esas adversidades. Y realmente también los mayores inconvenientes y las mayores amenazas, están relacionadas con el proyecto de cada persona o con los proyectos de cada persona, podríamos decir también. En ese sentido, esa asunción de responsabilidades, esa afirmación de la responsabilidad propia con uno mismo, pues es algo totalmente contrario a, diríamos, al determinismo estoico o a la idea de destino estoica. La vida no está escrita, la escribimos nosotros mismos cada día, cada hora, y por tanto somos responsables de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestros aciertos, de nuestros errores, etcétera, etcétera. Por tanto, es tan importante para Sartre, o es muy importante para él, el informarse, diríamos, aprender conocimientos y sobre todo saber decidir de la mejor forma posible, adaptándose a las cambiantes circunstancias. El propio Sartre, en su fenomenología, manifiesta un conocimiento profundísimo de la psicología humana y realmente sabe un poco que esas responsabilidades que todos tenemos en la vida se pueden cumplir en mayor o menor nivel. Él, lógicamente, pues
considera que hay que desarrollar conductas buenas, conductas positivas para uno mismo y para los demás, porque a partir de ahí eso mejorará la sociedad y eso mejorará las condiciones de vida de todos. Por tanto, pues también es entendible que tuviera una actitud ideológica de izquierdas, porque él buscaba pues una sociedad mejor para todos y no solamente para unos pocos privilegiados también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta el próximo vídeo. Hasta siempre.